Venezolano y vive en Venezuela. Ha venido a España hace unos días a hacer una serie de retiros de meditación y ha coincidido que justo este fin de semana su retiro era en Echalar, que es un pueblo que está dentro de Navarra, en frontera con País Vasco y Francia. Y con permiso de la persona que organizó su retiro en Echalar, pues lo hemos raptado esta tarde para que venga a hablarnos de algo en lo que ella también es muy experto, que es, aparte de la filosofía y de la psicología transpersonal, también el ecologismo y la política. Y yo supongo que tendréis muchas ganas también de preguntarle sobre la situación en Venezuela, porque aquí, como nos inundan también con el tema Podemos, que ya conocéis, conoce un poco también de cómo se está moviendo la política ahora. Pues es muy interesante que nos hable un poco de cómo él percibe la política desde la esfera transpersonal y también pues sabiendo cómo el cambio que ha habido en nuestro país y hacia dónde nos dirigimos. Elías Capriles es profesor en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, en Venezuela. Es maestro en budismo tibetano Dzogchen, realiza retiros en diferentes países de Iberoamérica. Ha vivido 10 años en India y Nepal, donde creó y dirigió refugios parapsicóticos. Es reconocido internacionalmente por sus teorías en el ámbito transpersonal, reflejadas en varios de sus 42 artículos y más de 28 libros y capítulos de libro en español e inglés. Es una pena que no podamos, no sé si has estudiado algún libro contigo. Se olvidaron los libros, pero tienen un montón. Bueno, ya han visto. Además es un activista ecologista y su trabajo principal es la producción de obras en disciplinas como la filosofía política, el budismo tibetano, la psicología y la sociología. Pertenece a la junta directiva de la International Transpersonal Association y de la Asociación Transpersonal Iberoamericana que hemos recientemente creado. Es miembro del consejo editorial del International Journal of Transpersonal Studies y del Journal of Transpersonal Research. Entre sus libros se encuentran ¿Qué somos y a dónde vamos?, sobre la crisis mundial y la problemática individual, e Individuo, sociedad, ecosistema, ensayos sobre filosofía, política y mística. He mencionado estos dos libros porque son los más adecuados para este tema que nos tocaba. Pues os dejo con él, que disfrutéis. Buenas tardes. Yo no preparé un PowerPoint, no me dio tiempo y había preparado algo que es un poco demasiado largo para el tiempo del que disponemos por una confusión, pero bueno, vamos a resumir un poco lo que yo traía preparado, ¿no? Entonces, lo primerito sería la situación actual como problema en el plano material y poniendo el énfasis en las relaciones verticales, la fragmentación y los desequilibrios inherentes a esto. Y entonces la situación actual del mundo, la problemática que enfrentamos, la principal, la que marca nuestro tiempo, es el desastre ecológico. La red de la vida es como una telaraña que si le cortamos suficientes hilos termina transformada en una bolita que ya no sirve para nada. Y es lo que hemos estado haciendo por bastante tiempo y todos los expertos están de acuerdo en que si todo sigue como va, la sociedad humana podría estar completamente deshecha para el 2035 y probablemente la especie humana se habría extinguido para fines de este siglo. Yo tengo, por ejemplo, en Individuo, Sociedad, Ecosistema y todo un apéndice que muestra, pero eso es 1994 y ya preveía esto y la situación no parece haber mejorado sino empeorado, pero no me da tiempo de recapitular sobre todas estas cosas, ¿no? Ahí más o menos se señalan algunos de los problemas o de los aspectos de un problema global que es unitario, y lo peor es que los remedios que están proponiendo ahorita muchos expertos son cosas que la empeoran. Por ejemplo, echar nanopartículas al mar, que nadie sabe qué va a pasar. Hemos estado probando, siempre prueba y error, probando cosas para mejorar nuestra existencia en el mundo y el resultado ha sido que hemos estado destruyéndolo todo.
y ahora queremos reparar lo que hemos destruido de la misma manera, con más pruebas de cosas que no en absoluto tienen ninguna posibilidad de funcionar. Por eso, por ejemplo, el Parti d'Objection de Croissance en Francia propone la prohibición de las nanopartículas estas que se están echando al mar y que se están utilizando en tantos ámbitos, ¿no? Bien. Ahora bien, si nosotros hemos llegado al borde de nuestra extinción como resultado del intento de construir un paraíso terrenal, quiere decir que algo está mal en nuestra percepción. Y el pensador francés Blaise Pascal, él decía que nuestro estado mental es simplemente un estado de locura. Y de la misma manera, Erich Fromm, este psicólogo social, que también es era psicoanalista, pero era también filósofo de Frankfurt y precursor de lo transpersonal, él decía aquí, tal como hay una folía hay una folía millón, o sea, tal como hay una locura de dos, hay una locura de millones. El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no hace de estos vicios virtudes. El hecho de que compartan tantos errores no hace de los errores verdades. Y el hecho de que millones de personas compartan la misma forma de patología mental no hace que estén cuerdos. Entonces tenemos que lo que llamamos normalidad no es más que la adaptación a una sociedad que está enferma. Por lo tanto, compartimos una patología generalizada a nivel psicológico. Y podríamos decir que la sociedad está perturbada porque sus miembros están poseídos por una patología que es una exacerbación de la ignorancia y el error que el Buda Shakyamuni y también en el shivaísmo y otras tradiciones se llamó avidia. No vamos a entrar en la terminología porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo hago para pasar la página, Román? Eso sí que no sé si... Yo trabajo con máquinas normalmente y... Aquí se me tranca, ¿ves? Cuando llego acá... ¿Cómo? Tienes que pinchar aquí. Ajá. Y sin soltar. Bien. Entonces, en España, por ejemplo, se pone mucho énfasis en la crisis económica como si fuera algo totalmente separado de la crisis ecológica. Pero en verdad, la economía no es más que un aspecto de la sociedad, y la sociedad no es más que una parte del ecosistema. Y la crisis económica que estamos enfrentando en muchas partes del mundo, o en todo el mundo en general, en realidad hay una crisis económica generalizada, solamente que algunos países están logrando evadirla a través de echárselas a otros países y retrasar con esto el enfrentarla en su expresión más aguda. Y podríamos decir que todo esto, esta exacerbación, esta concentración del capital que se está produciendo con el neoliberalismo y con todas las medidas que toman los gobiernos, no es otra cosa que una exacerbación del desequilibrio ecológico en el plano humano del ecosistema. Ahora bien, yo estoy metiendo muchos aspectos diferentes acá y es difícil ganarlos todos explicando cada uno de ellos que se entienda perfectamente. También decía que las relaciones verticales también son un aspecto que se halla en la raíz de la ecocrisis. ¿Y por qué es esto? Una relación vertical se manifiesta como control opresor o como explotación, o sea, como un empuje de arriba hacia abajo o como un chupar de arriba lo que está abajo, de arriba hacia abajo también. Y cuando yo trato de controlar lo que es sistémico, no puedo. Si yo tratara de controlar todas las funciones de mi organismo con la inteligencia lineal, mientras controlo el corazón se desequilibraría todo lo demás del organismo y moriría. Entonces es lo que estamos haciendo, o sea, las relaciones verticales no son compatibles con el funcionamiento sistémico que es el que caracteriza a el ecosistema y también a toda sociedad que no es más que un aspecto del ecosistema, sea humano o sea de cualquier tipo. Entonces, como control opresor aplicado a los sistemas nos mata y como explotación agota los recursos y
todo lo vertical simplemente está destruyendo el ecosistema. Entonces, el segundo aspecto sería cuál es el cambio indispensable a nivel político, socioeconómico, tecnológico y cultural que podría resolver el problema central en el plano material ahora, ¿no? Y esto sería un elemento importantísimo, sería la eliminación de las relaciones verticales que se hallan en la raíz de la ecocrisis. Entonces, la eliminación de las relaciones verticales en lo socioeconómico implicaría la eliminación de la explotación de otros seres humanos y las diferencias en niveles de consumo y posesiones que son insostenibles en un mundo de recursos limitados. El segundo aspecto sería la eliminación de las relaciones verticales en lo tecnológico, o sea, la eliminación de la explotación y la opresión y el control sobre el ecosistema. Entonces, esto implicaría una transformación de la tecnología, en parte como lo sugirió Herbert Marcuse, también filósofo de Frankfurt, de modo que colabore y se integre con el ecosistema en vez de destruirlo. Ya a nivel más específico, el reemplazo del uso de los combustibles fósiles, de la energía nuclear y de las energías no renovables, la prohibición de los transgénicos, gradual eliminación de la quimioterapia de la tierra, reemplazándola por la agricultura orgánica, disminución de las velocidades en el transporte. Esto es muy importante porque esto destruye, no solo desequilibra las sociedades, sino que es totalmente destructor del ecosistema. De hecho, Iván Illich decía, y esto nos puede parecer chocante a la mayoría de nosotros, que una vez que se pasa la barrera de los 15 km/h, empieza a destruirse todo. O sea que la velocidad máxima que se debería permitir en la Tierra sería 15 km/h, pero bueno, no entremos en este detalle. Bien. Por ejemplo, la priorización del consumo de lo producido localmente, que tiene mucho que ver, porque si yo tengo que traer cosas de otros lugares, entonces dependo de las grandes velocidades y de quemar combustibles fósiles en grandes cantidades y contaminar muchísimo, chupar el petróleo de la tierra. Esto va también a impulsar el fracking, que imagínense ustedes lo que es la contaminación de las aguas, la destrucción de todo. Bueno, no vamos a entrar en detalle. Eliminación de una gradual disminución en la emisión de microondas, que la Organización Mundial de la Salud dice que nunca pueden decir definitivamente son cancerígenas, pero dicen son probablemente cancerígenas. Para que la Organización Mundial de la Salud diga esto, pues significa bastante, ¿no? Eliminación de la nanotecnología, eliminación del crecimiento económico y las expectativas de incremento ilimitado del consumo y en buena parte del planeta de crecimiento gradual de la producción y el consumo. Cada vez que llego al final de una página se me... Ah, aquí está. Vamos a ver. Sí. Luego, la eliminación de las relaciones verticales en lo político. Me llamó la atención que tú mencionabas a Kropotkin en el debate entre Kropotkin y Huxley, donde Huxley defendía la tesis de Darwin, en la cual la competencia era lo que determinaba la evolución, y Kropotkin defendía la ayuda mutua. Y bueno, eso es esencial, ¿no? Entonces, a nivel macrosocial implicaría poner fin al poder político de unos pocos sobre las mayorías, pero por supuesto que esto implicaría una transición gradual. No podemos eliminar de un momento a otro el poder político. Una transición gradual de la pseudo-democracia representativa, controlada por los grandes pseudo-intereses económicos, a una democracia directa. ¿Por qué yo digo pseudo-intereses económicos? Porque el gran capital piensa que es su propio interés exacerbar su poder económico y concentrar la riqueza. Pero con esto, si destruye el planeta, a lo mejor puede que tengan la ilusión de que se van a ir a colonizar Marte o qué sé yo, pero esto es absolutamente imposible. Entonces, esto no es más que un cuento que se mete la gente. Los que tienen más poder económico creen que están defendiendo sus intereses y en verdad lo que están haciendo es absolutamente en contra de los mismos. Bien, entonces, a nivel microsocial, esto implicaría una democratización de las instituciones, desde la familia en el nivel más micro hasta el resto de las instituciones,
incluyendo las educativas, las productivas, en general todo tipo de instituciones. En la familia están los padres arriba y los hijos abajo. Hay una relación vertical de poder. Los hijos internalizan esta relación vertical de poder y con esto aprenden luego a funcionar en la escuela, donde hay otra relación vertical de poder, a funcionar en la fábrica, a funcionar en la pseudodemocracia representativa, y simplemente lo que hacemos es estructurarnos verticalmente, y esa estructura vertical es un elemento esencial en lo que está destruyendo el planeta. Entonces, sería indispensable, por ejemplo, una democratización de la educación donde sea mucho más dialógica y no haya también la forma como están estructuradas las escuelas, mencionando a Foucault, por ejemplo, la forma como se ponen en fila los niños, todo esto es una forma de estructurar la mente para que aprendan a funcionar en términos de ciertas organizaciones de espacio y tiempo, que son estructuras de poder y que son las que van a determinar la forma como vamos a funcionar todo el tiempo en la sociedad. Entonces la función de la escuela es más enseñarnos a funcionar en la sociedad que de verdaderamente prepararnos para la vida o que darnos instrucción o conocimiento, o más aún educación que nos aprenda a ver cómo funcionan las relaciones ecológicas y todo este tipo de cosas, ¿no? Los medios de difusión de masa los llaman medios de comunicación, pero esto es un disparate porque comunicación implica que hay dos que se comunican. Esos son medios que difunden mensajes y la persona o los acepta o los rechaza. Pero incluso hubo experimentos que se hicieron con la televisión, que la televisión inhibe la parte crítica, que tiene que ver con lo que Freud llamó el proceso secundario. Bueno, no me da tiempo de entrar mucho en esto. Krugman hizo unos experimentos en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no nos va a dar tiempo de entrar demasiado en esto. Luego tenemos acá el desarrollo de la verticalidad y la fragmentación a lo largo de la historia de la evolución humana en lo espiritual. Y en la comunidad paleolítica había una total igualdad socioeconómica, política, sexual, etc. Yo presento mucha evidencia de esto en un libro mío que se llama Alienación, Crisis Ecológica y Regeneración, Esencia, Desarrollo y Modos de la Alienación y Erradicación de esta en el ecomunismo libertario decrecentista, se llama, ¿no? También hay bastante evidencia de esto en el libro de Steve Taylor, La Caída. Este lo publicó La Llave, que también publicó un libro mío. Y bueno, aquí se mencionan varios de los libros que fueron mencionados antes, como los de María Gimbuta, ¿cuál más? Después los de Ryan Eichler, James Dimino. Vamos a ver. Ok. Mauro Ceruti y Gianluca Bocchi. Este es un libro que se llama Origini, Historia, y lo tradujo como el sentido de la historia, que era todo lo contrario a lo que decía el título, pero bueno. Después vendría un elemento que es bien importante. Nosotros nos enseñaron que en el Paleolítico, o que estaban había una época en la cual los hombres veían una mujer que les atraía y la arrastraban por los cabellos a la cueva, y si se encontraban dos hombres frente a la comida o frente a una mujer se daban de mazazo. Resulta que esto parece ser totalmente lo contrario de lo que sucedía. Parece que esta es nuestra conducta actual, y es totalmente lo contrario de la conducta de los seres del Paleolítico. El primer artículo donde yo me enteré de estas cosas fue uno de Martin Lochouarne, de qué morían los hombres primitivos en Ciencias y Futuro, una revista francesa. O después salió un libro de Johan van der Lenen que se llama Los orígenes de la guerra, fue publicado en Holanda. Después tenemos, bueno, y hay muchos otros libros que yo los cito en el libro de la alienación que ya les mencioné. Este lo pueden bajar gratuitamente en mi página web, si a alguien le interesara, porque este lo publicó una editorial que lo engaña a uno, le manda correos electrónicos diciéndole que quieren publicar un libro, y después resulta que en verdad es una editorial que lo que hace es publicarle tesis a los que se están graduando en las universidades,
para vendérselos a 100 euros por cada libro. Entonces yo le pido a todo el mundo que no se les ocurra comprar el libro, que lo dejen gratuitamente de mi página web, porque la idea no es enriquecer una editorial que además engañó al autor, sino simplemente que se difundan este tipo de ideas, ¿no? Bien. También con respecto a la sabiduría ecológica que caracterizaba a los seres humanos llamados primitivos, Philippe de Collat, un antropólogo francés, él estuvo viviendo con los Achuar en el Ecuador y él comprobó que los sitios que han estado habitados por mayor tiempo en el Amazonas son los que tienen mayor biodiversidad. O sea que la naturaleza es un producto social. Los humanos crean la naturaleza. El Amazonas es una de las tierras menos fértiles del planeta y es donde está la mayor biodiversidad. Él comenzó con los Achuar y comprobó que las zonas que estaban habitadas por mayor tiempo eran las que tenían mayor biodiversidad y lo contrario, los que habían estado habitadas por menor tiempo tenían menor biodiversidad. Y resulta que en las sociedades llamadas civilizadas es todo lo contrario. Hay un libro de Tom Dale y Bernard G. Carter que se llama Topsoil Civilization, que lo mencionamos por acá. Y en ese libro ellos muestran que casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas por el mal uso que hicieron del medio ambiente. Y podríamos pensar que esto es por la sobrepoblación, pero ahora vamos a ver que esto no es así, con pruebas también científicas. También en el Amazonas, los indígenas del lugar tienen chacras donde cultivan más de 100 productos y si entra una plaga, dependiendo de qué plaga entró, ellos saben que eso significa que pusieron demasiado de esto y demasiado poco de aquello. Ponen un poco más de esto y quitan un poco de aquello y la plaga se va por sí sola. No es necesario echar un plaguicida ni nada por el estilo, o un omnicida, mejor dicho, ni nada por el estilo, ¿no? Bien. Comunismo o comunitarismo primitivo. Entonces, aquí la sociedad paleolítica habría carecido de relaciones verticales, tanto en lo político como en lo socioeconómico, y de las consiguientes divisiones. Entonces, ¿por qué? Bueno, mi interpretación es porque había un libre acceso a la comunión. ¿Qué es lo que llamo la comunión aquí? La comunión es vivenciar juntos la verdadera condición de todos nosotros, de cada uno de nosotros y de todo el universo. Esa comunión no es posible en términos conceptuales, porque los conceptos son divisivos. Se dice, por ejemplo, que la definición se hace por género próximo y diferencia específica. Por ejemplo, el ser humano es un animal racional. Animal es el género próximo, algo más amplio que ser humano, y racional sería lo que nos distingue de los demás animales. Por ejemplo, los demás animales nunca lograron destruir todo el ecosistema. Los dinosaurios lograron destruirse a sí mismos, pero nunca lograron destruir toda la red de la vida. Nosotros somos racionales porque sí lo logramos, ¿no? Estamos lográndolo. Bien, entonces, en términos de los conceptos, no es posible vivenciar esta verdadera condición de todos nosotros, porque es la verdadera condición de todos, no excluye nada. Solo cuando colapsan los conceptos podemos entrar en este estado de comunión. Y esto habría sido accesible a los seres humanos primitivos y con el pasar del tiempo se fue perdiendo esta capacidad. Esta es por lo menos mi interpretación, que yo la sustento con una cantidad sobre todo en este libro de la alienación, ¿no? Bien. Esto podemos verlo en el arte. Por ejemplo, el arte franco-cantábrico, y también se han descubierto muchas cuevas aquí en el País Vasco, sería parte del arte franco-cantábrico también. La historia del arte positivista decía que eso no era arte, que eso era técnica, que se representaba el bisonte porque se pensaba que con eso se capturaba el alma del animal y eso iba a permitir cazar el animal. Entonces, André Leroy-Gourhan y Annette Lehmann-Ampérien, ellos se pusieron a estudiar este arte y llegaron a la conclusión de que era un arte profundamente religioso, pero sin referencia a dioses. Un arte en el cual representaba lo sagrado en la naturaleza y representaba a la naturaleza como lo sagrado. Y
eso sagrado que era la naturaleza estaba polarizado de una manera similar al yin yang chino. Pero lo sagrado estaba en el mundo, lo sagrado no estaba más allá del mundo. Y ahí se mencionan algunos de los libros en los cuales ellos plantean esto, ¿no? Luego, la aparición de la agricultura. ¿Cómo se da la aparición de la agricultura? Si en esta época paleolítica, que era la forma de vida de los pescadores, cazadores, recolectores, que no tenían que trabajar. Ellos, los hombres, una parte de los hombres le dedicaban unas 3 o 4 horas al día a la pesca y la caza, que hoy en día la gente los hace como diversión para alejarse de su trabajo alienado. Y las mujeres le dedicaban lo mismo a la recolección, que también es otra actividad. Por ejemplo, mucha gente se va a Pamplona a buscar boletos bajo los pinos, por ejemplo, como diversión, porque no tienen ninguna necesidad de eso, podrían comprarlos en el supermercado, pero les divierte hacer esto. Entonces no había trabajo alienado, no en el sentido marxista, sino en otro sentido de alienación más profundo. O sea, estar haciendo algo que tengo que hacer forzosamente. Lo que había era juego. ¿Y cómo se explica entonces que ya hemos pasado de una forma de vida en la cual no había trabajo sino juego a una forma de vida en la cual hay que trabajar y, como dice la Biblia, ganarse el pan con el sudor de la frente, 10 horas al día? Bien, estaban las teorías ecológicas, por ejemplo, de Ken Flannery y Louis Binford, y ellos planteaban que habría habido un agotamiento de los recursos y aumentó la población humana y disminuyeron los recursos de caza, pesca y recolección, y por eso hubo la necesidad de pasar a la agricultura. Pero Jacques Cauvin, que fue jefe de investigación del Centre National pour la Recherche Scientifique de Francia, él observó que en el arte aparecían los dioses justamente en los sitios donde más adelante iba a aparecer la agricultura. Entonces empezó a pensar, ¿pero cómo es esto? Entonces esto tiene que implicar que hubo una mutación psicológica de que estas teorías están equivocadas. Y en esa época el CNRS tenía mucho dinero y le dieron todos los recursos para hacer análisis con carbono 14 de los fósiles y muchos otros tipos de metodologías. Y él comprobó que la población humana no había aumentado y los recursos de caza, pesca y recolección no habían disminuido. De hecho, hay métodos de control de la natalidad extremadamente efectivos. Yo podría darles una página web en la cual pueden encontrar la cantidad de medicinas que utilizan distintas tribus en el Amazonas y que son extremadamente efectivas para el control de la natalidad y no tienen los efectos secundarios que tiene, por ejemplo, la píldora o muchos otros de los métodos que se utilizan hoy en día. Entonces, esta idea de que fue por un aumento de la población humana y una disminución de los recursos no tiene sentido. Y no explicaría la aparición de los dioses primero. Entonces, Jacques Cauvin llega a la conclusión de que fue por una mutación psicológica. ¿Y en qué consistió esa mutación psicológica? Bueno, mi interpretación es la siguiente. Cuando perdemos el acceso al estado de comunión, cuando teníamos acceso al estado de comunión, si yo entraba en conflicto, como el conflicto son dos fuerzas que se oponen, al entrar en el estado de comunión donde no hay dos fuerzas, los conflictos se libraban. Y en el estado de comunión yo estaba totalmente pleno, absolutamente pleno, y podía estar sin hacer nada, podía estar dedicado a rituales, podía estar a lo mejor practicando las artes amatorias sin una idea de que tengo que llegar a un clímax, solamente como una manera de profundizar ese estado de comunión. Podía estar de muchísimas maneras manteniéndome en ese estado y me sentía perfectamente pleno. ¿Por qué me sentía pleno? Porque no me sentía separado del todo, no creaba una sensación de carencia de totalidad, no me sentía separado del continuo de energía que es el universo para la física actual,
que es pleno en todo momento porque no tiene ningún espacio vacío y por lo tanto no experimentaba carencia de plenitud. Entonces tenía una plenitud absoluta. Cuando yo pierdo la capacidad de acceder al estado de comunión, entonces me imagino, ya no puedo percibir lo sagrado del mundo, entonces lo proyecto fuera del mundo. Y como ya no puedo entrar en este cielo, este total espacio-tiempo-conocimiento, más allá de dualidad sujeto-objeto y de cualquier separación de figura y fondo, no puedo entrar en este estado, en este mundo, entonces imagino que voy a llegar a ese estado en el más allá, ese es el cielo, y que gracias a la ayuda de un Dios, si yo me porto bien con Él, si le rindo culto, si le rindo pleitesía, es que yo voy a poder acceder a ese estado después de la muerte y que Él además me va a ayudar a resolver mis problemas aquí abajo en el mundo. Y esto es lo que aparece en el arte. Un Dios con cabeza de toro y una diosa madre grávida y los seres humanos aquí abajo con los brazos tendidos hacia ellos. La religiosidad cambió, aparecieron los dioses y se perdió la verdadera religiosidad de la comunión con el todo, que era lo que había caracterizado a la religiosidad paleolítica. Bien. Entonces, ¿por qué surgen las relaciones verticales en lo político? ¿Por qué surge el Estado? Sería la reproducción de esa relación vertical que surgió con la aparición de los dioses. Una vez que tenemos esta relación vertical, se va a reproducir en lo político, se va a reproducir en la familia, padres e hijos, se va a reproducir por todos lados. Entonces, la sociedad entera empieza a estar estructurada, tanto microsocial como mesosocial como macrosocialmente en términos de relaciones verticales. Bien. El marxismo, por ejemplo, habla de que el Estado surge para defender la propiedad. Esta es una interpretación marxista clásica, ¿no? Pero hay una antropología que es más bien de corte libertario, de corte ácrata, como por ejemplo Marshall Salins. Él tiene un libro llamado Stone Age Economics, Social Stratification in Polynesia. Ahí él, bueno, la teoría de cómo el gran hombre lo que busca es ser reconocido como gran hombre y para eso explota a sus esposas y les da regalos a los demás, y el poder político es un resultado secundario que no era lo que él andaba buscando. Y que una vez que surge el poder político, más bien él da regalos a los demás para que lo reconozcan como gran hombre. O sea que no es que el Estado surge para defender la propiedad y los derechos de los propietarios, sino por el contrario, que más bien la propiedad surge como un fruto de la aparición del Estado. Bueno, aquí tienen también, yo le voy a dejar esto a Román porque va a quedar en este ordenador, entonces si alguien se interesa, pues no sé si tienen suficiente contacto con Román, tienen su correo electrónico, también les voy a dejar el mío, yo también puedo enviarles todas estas cosas, todos los que estén interesados. Bien, otros son antropólogos como Pierre Plastrez, por ejemplo, en La sociedad contra el Estado, la economía de la abundancia, la sociedad indivisa, etc. Y Hélène, no estoy seguro de si es la hija de él, que habla de la tierra sin mal, el profetismo tupi-guaraní, en las cuales ellos escapaban de lo uno y se iban hacia la costa. ¿Y por qué era que se escapaban de lo uno? Era porque lo uno para ellos era el Estado, sentían que se iba a surgir el Estado y se iban escapando del Estado. Bien. Entonces, con respecto al comunismo o comunitarismo primitivo, yo quisiera enfatizar el error de la interpretación marxista, sobre todo Mandel, en el Tratado de Economía Marxista. Él plantea que el comunismo primitivo habría estado caracterizado por la penuria y por una sensación de carencia generalizada. Y es debido a esta penuria y a esta carencia que los seres humanos se dedican a acumular
Y llega un momento, por supuesto, según la teoría marxista, una vez que el grado de acumulación sobrepasa el nivel de acumulación que puede manejar un sistema de distribución, entonces surge la necesidad de cambiar a otro sistema distributivo. Y ahí entonces se empieza a acumular más todavía y llega un momento en que ese sistema se hace inefectivo y tiene que pasar a otro. Esto, Pierre Clastres dice, los indígenas no quieren acumular porque el granero de la naturaleza siempre está lleno. No hay ninguna idea de que yo puedo mejorar mi condición acumulando. Y en efecto, si yo tengo acceso al estado de comunión, en el cual soy totalmente pleno, utilizando una frase de un lama tibetano que voy a mencionar más abajo, ¿para qué quiero yo oro si el mundo entero es oro para mí? Entonces, evidentemente que no tiene ningún sentido que estos indígenas fueran a querer acumular para mejorar su vida, porque estaban ya plenos. Y esto es lo que comprobó este antropólogo, sobre todo entre los tupí guaraníes, en la región del Arauca, por allá, y en Argentina, en general en el cono sur. Bien, entonces, esto tiene mucho que ver, esta teoría marxista tiene mucho que ver con la idea de que, por ejemplo, en el socialismo, Marx plantea que tiene que haber un estadio de socialismo para poder llegar al comunismo. Entonces, el socialismo tiene un aspecto económico y un aspecto político. En el aspecto económico, el socialismo es de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según su aporte. Y en el comunismo sería de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Esta sería la diferencia. Y Marx piensa que en la época del socialismo no es posible aplicar el principio de distribución que caracterizaría el comunismo. ¿Por qué? No es posible aplicarlo porque no hay exceso de recursos. Entonces el capitalismo produjo recursos hasta un cierto nivel, pero se hace ineficiente con todas las crisis repetitivas que por el Capital y en el Manifiesto Comunista ellos se refieren, sobre todo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, en el cual se destruye una enorme parte de la riqueza, y es porque se produjo más de lo que el sistema puede manejar. Y luego entonces el socialismo tendría que producir mucho más para que hubiera una sobreabundancia que finalmente permitiera la transición al principio distributivo del comunismo. Si nosotros estamos a punto de autodestruirnos y estamos en el capitalismo, ¿cómo podemos pensar nosotros que puede tener que venir un socialismo en el cual vamos a producir todavía más? Eso no sería más que acelerar nuestro suicidio colectivo en el que ya estamos nosotros comprometidos, este proceso de suicidio colectivo. Entonces ahí hay una contradicción total. Ese principio no va a ser posible porque haya una sobreabundancia material, sino porque haya una sobreabundancia espiritual, porque nos sintamos plenos de nuevo, como se sentían plenos los seres humanos del Paleolítico, que para ellos el granero de la naturaleza siempre estaba lleno y por lo tanto no tenían ninguna sensación de que tenían que acumular para sentirse plenos. Acumular y acumular y acumular. En el plano político también, en el socialismo, el modelo sería la dictadura del proletariado. Dictadura, una verticalidad. ¿Cómo puedo yo exacerbar la verticalidad para disolver la verticalidad? Porque el comunismo sería la disolución del Estado. Nosotros pensamos por lo general que el comunismo es lo que había en la Unión Soviética. Y los soviéticos decían, ya nosotros estamos avanzados en el comunismo. El comunismo de Estado se ha disuelto y ahí había una dictadura feroz. ¿Cómo pueden pensar que eso era el comunismo? O sea, y el modo de distribución que había llegó a haber hasta de 30-1 entre los que más ganaban y los que menos ganaban. Entonces, ¿cómo podemos pensar que eso era el principio distributivo de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades? Eso no era más que un engaño de una clase social que era la nomenclatura para defender sus intereses. La verticalidad no puede autodisolverse porque la verticalidad crea intereses. Los que están arriba quieren seguir arriba
Y es más, como estamos estructurados verticalmente, si hay una revolución y los de abajo toman el poder y están estructurados verticalmente, esto podríamos explicarlo en términos de hemisferio cerebral derecho e izquierdo y los correspondientes procesos que describió Freud en el proyecto Una psicología para neurólogos de 1895. Proceso primario, hemisferio derecho. Proceso secundario, hemisferio izquierdo. En el proceso primario, el énfasis primero carece de negativo. Segundo, el énfasis está en la estructura de las relaciones y no en quién es quién en ellas. Tercero, es metafórico. Y cuarto, no tiene ninguna indicación de tiempo y modos verbales. El proceso secundario, por el contrario, tiene negativo, es literal, el énfasis está en quién es quién en las relaciones y tiene indicación de tiempo y modos verbales. Entonces, si yo estoy estructurado verticalmente, toda mi psiquis es vertical y yo trato de tomar el poder político para mejorarlo todo, como yo no puedo cambiar mi estructura vertical, yo lo que hago es en proceso secundario cambiar de posición y me pongo yo arriba, pero exacerbo más la relación vertical y por lo tanto es absolutamente imposible que yo la disuelva. Por esto, sin una práctica espiritual que consista en la recuperación del estado de comunión, es imposible disolver las relaciones de explotación y de diferencias de propiedad y de diferencias de niveles de vida en el plano económico y de poder en el plano político. Es absolutamente imposible. Solamente con una transformación espiritual podemos lograr una transformación política. Pero no es que primero yo tengo que lograr la transformación espiritual completamente para luego lograr la transformación política, socioeconómica, etc. Porque estamos en un punto tal de destrucción del ecosistema que si yo tengo primero que lograr una transformación espiritual total en mí mismo antes de emprender la acción política, cuando la emprende ya se acabó el mundo. Entonces tenemos que trabajar con las dos piernas, como decías tú. Bien. Ok. Entonces, si no se resuelve el dualismo, ¿qué es el dualismo? Bueno, el dualismo es muchas cosas, pero principalmente la sensación de que hay un sujeto dentro de nosotros y un objeto afuera, ¿verdad? Yo, otro, nosotros, ellos, humanos, no humanos, y cuando esto se exacerba como hostilidad hacia lo otro. Y en tanto que a medida que esto se va exacerbando, ¿y por qué se sigue exacerbando cada vez más? Porque la negación es solo posible en el proceso secundario, pero el proceso primario lee la negación como una afirmación. Es por esto que si yo digo no piensen en el elefante, están pensando en el elefante. Porque en el proceso primario, la negación que hace el proceso secundario es una afirmación. Entonces, simplemente no hay manera de devolver esto con el control diciendo no. Solamente cuando se exacerba todo lo negativo hasta un punto en el cual se demuestra que no funciona. ¿Por qué? Por los efectos que ha producido. Porque tratando de crear un paraíso terrenal, o por lo menos era lo que decíamos que estábamos tratando de crear, llegamos al borde de nuestra autodestrucción. Y solamente cuando eso se hace patente por los efectos de nuestro estado psicológico y de nuestras relaciones en lo político, en lo socioeconómico, etc., se comprueba que todo eso es un error que no funcionaba y por lo tanto surge un impulso a disolver eso y a lograr una transformación total en todos los planos: espiritual, político, socioeconómico, de relaciones con el medio ambiente, en todos los niveles. Bien, y esto también tiene que ver con la fragmentación en la psique humana. Venkat Ramanan parafrasea la explicación que de ello nos ofrece Nagarjuna, supuestamente: de lo que se presenta, seleccionamos solo los aspectos que son de nuestro interés y negamos el resto.
con respecto al cual nos volvemos primero indiferentes y luego ciegos. En nuestra ceguera aducimos la completud de los aspectos seleccionados que tomamos por absolutos, aferrándonos a ellos como si fueran la verdad total, mientras que el análisis intelectual del contenido que se presenta en sus distintos aspectos es necesario y conducente a una comprensión amplia. El análisis aborta si se toma lo fragmentario por lo completo, lo relativo por lo absoluto. Esto también lo aplicamos. Yo no quiero ver el mal de los demás. Si yo me encuentro con gente que está sufriendo, yo no lo quiero ver, porque no quiero ponerme en su lugar, no quiero darme cuenta de que yo tengo que cambiar algo porque su sufrimiento depende justamente de mi interés en estar yo bien y que yo estoy dispuesto a sacrificarlos a ellos para estar bien yo mismo. Esto no lo quiero ver, nadie lo quiere ver. Entonces también dependemos de un autoengaño. Pero en particular, el Buda Shakyamuni, esto es muy conocido, casi que todo el mundo lo conoce. En el Udāna del Canon Pali, en el Tathagata Sutra del Canon Mahayana, plantea la historia de los hombres con el elefante. Modificándolo un poquito, podríamos decir, unos ciegos con un elefante tienen que determinar qué es lo que tienen frente a sí. Entonces uno coge el colmillo y dice es un gancho para llevar hielo. Otro toma la oreja y dice es un abanico o un aventador. Otro pone la mano sobre el ojo y dice es un cuenco. Otro abraza una pata y dice es un pilar. Otro pone la mano sobre el lomo y dice es una silla de mano, o es un trono, o un sillón. Otro agarra la cola y como ve que se mueve y es así, sale corriendo gritando que es una serpiente. Entonces nosotros somos mucho peores que esos ciegos, porque esos ciegos por lo menos no trataban de destruir todos los aspectos que percibían como amenazadores, ni de arrancar todos los que percibían como pudiendo proporcionarles satisfacción, placer, bienestar, etc. Nosotros, en cambio, en el elefante que representa el ecosistema, tratamos de destruir todo lo que sentimos que nos amenaza y de arrancar para disfrutar todo aquello que sentimos que nos puede proporcionar bienestar. Entonces, este estado fragmentario está verdaderamente en la raíz de todo el desastre que estamos creando, que está creando esta sociedad, de la cual somos responsables todos, absolutamente, porque todos somos parte de esto y todos disfrutamos los beneficios de esta sociedad cuando estamos del lado de los que se benefician. Bien, también Alan Watts decía que tenemos que la vida es como una moneda, una de las caras es la vida y la otra es la muerte. Si yo echo un corrosivo sobre el lado muerte, dolor, sufrimiento, todo lo que no me gusta, termino abriendo un hueco a través de la moneda y destruyendo el lado que quería conservar. Esto es lo que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, sentimos que los tales mosquitos transmiten tales enfermedades y desarrollamos un omnicida que pensamos que es solo un plaguicida, pero pensamos un omnicida que se regresa a nosotros y nos envenena y que va pasando por toda la cadena alimenticia, y entonces la falta de envenenar a los mosquitos nos envenenan a los batracios nos envenenan a los reptiles, a su vez las truchas que se alimentan va pasando por toda la cadena alimenticia y vuelve a nosotros, y pasan las aguas y nosotros nos bebemos las aguas. Total que tenemos una total carencia de sabiduría sistémica, una total ignorancia, un total error, una total avidia en términos de esta palabra que utilicé al comienzo. Gregory Bateson hablaba de el arco y el circuito. Cuando la persona que está, él no decía la avidia, pero cuando la persona que está poseída por la avidia percibe un arco, no se da cuenta de que el arco es parte de un circuito. Si siente que el arco es un problema, crea armas para destruir el arco y con eso destruir el circuito del cual él mismo es parte. Es lo que estamos haciendo. Bien, y el árbol y el bosque, siempre se nos dice que el árbol no nos deja ver el bosque. Si el árbol nos molesta, le prendemos fuego, quemamos el bosque y nos quemamos nosotros mismos. Spinoza, nos da otro ejemplo que no nos da tiempo de contar ahorita, pero puedo pasar pasando este archivo si ustedes me escriben.
o si se lo piden en romano, pero no nos va a dar tiempo ahorita. Bien, entonces la verticalidad, el dualismo y la fragmentación son el resultado del desarrollo de la ignorancia de nuestra verdadera condición y el error en la percepción y el pensamiento que el Buda llamó avidia y que Heráclito designó como lese. Pero no me da tiempo de meternos en todo esto porque nos quedan 10 minutos antes de las preguntas. En todo caso, solo la recuperación del estado de comunión y con él de la sabiduría sistémica, gracias a la disolución del error en la percepción y el pensamiento que el Buda llamó avidia, se podría disolver la verticalidad, disolver el dualismo y disolver la fragmentación, que todos ellos son la causa de toda la problemática que enfrentamos. Entonces aquí tenemos clarísimo que la causa es espiritual, pero si nos dedicamos solamente a resolver el problema espiritual, mientras tanto se acaba el mundo. Si trato de resolver el problema del mundo sin haber resuelto el problema espiritual, reproduzco las relaciones verticales, la fragmentación y todo eso en el nuevo sistema que produzco. Entonces es imposible ir con una pierna y sin la otra, definitivamente. Y en breve, si no se recupera el estado de comunión, no será posible el decrecimiento y la obtención de la máxima plenitud y felicidad humana con niveles de consumo que sean ecológicamente sostenibles. O sea, solamente si yo recupero la plenitud a través de dejar de sentirme separado del todo porque recupero el estado de comunión, yo voy a poder ser feliz, infinitamente más feliz. Ahorita somos absolutamente infelices y mientras más consumimos, más infelices somos, más angustiados estamos, más tratamos de tragárnoslos todos y mientras más tratamos de tragárnoslos todos, más grande hacemos nuestro vacío interno. Mientras más yo siento que necesito para llenar mi vacío, más grande hago mi vacío. En cambio, si yo entro en el estado de comunión, soy plenitud absoluta. Por esto, en el Bután se habla de sustituir el Producto Nacional Bruto, ese criterio, por el de Felicidad Nacional Bruta. La felicidad no es mesurable, no se puede medir. Entonces, la felicidad tampoco se puede medir, pero es una alegoría. No es que ellos van a querer medir la felicidad, eso es imposible. Pero simplemente que tenemos que pasar el énfasis de los niveles de consumo o de niveles de vida, o sea, de dividir el Producto Territorial Bruto entre el número de habitantes para determinar un per cápita. No, esa cosa eso no tiene ninguna relación con la felicidad humana. Lo que tenemos que lograr es la plenitud, y logrando la plenitud vamos a ser totalmente plenos y perfectamente felices con unos niveles de consumo que sean perfectamente sostenibles. Por eso Fritjof Capra dice: la reforma de la economía no es una tarea meramente intelectual, sino algo que implicará cambios profundos en nuestro sistema de valores. La idea misma de riqueza, que es central en la economía, está ligada inseparablemente a las expectativas, los valores y los estilos de vida humanos. Definir la riqueza dentro de un marco ecológico significará trascender sus connotaciones actuales de acumulación material y darle el sentido más amplio de enriquecimiento humano. Tal noción de riqueza, junto con la de ganancia y otros conceptos relacionados, no podrá ser sometida a una rigurosa cuantificación, y por ende los economistas ya no serán capaces de tratar con valores en términos exclusivamente monetarios. En efecto, nuestros problemas económicos actuales hacen bastante evidente que el puro dinero ya no proporciona un sistema de medición adecuado. La riqueza existencial es absoluta. Hay un autor alemán que se llama Walter Weisskopf, y él dice que él habla de riqueza intelectual, riqueza existencial y pobreza existencial. Entonces, lo importante es que tengamos riqueza existencial, y tenemos riqueza existencial en la medida justamente en la cual accedemos al estado de comunión y somos totalmente plenos. Entonces, lo importante, no sé si yo lo cité aquí o se me pasó, vamos a ver si está. No, creo que no lo mencioné. El libro en inglés se llama Alienation and Economics.
Alienación y economía. Bien, entonces, ya habíamos dicho que la riqueza existencial es absoluta en el estado de comunión. Es por esto que cuando el emperador de China le preguntó al lama tibetano Sakya Pandita quién era el hombre más rico del Tíbet, con el objeto de romper sus esquemas mentales, pero también porque era verdad, él le respondió con el nombre de un yogi que vivía desnudo en las montañas, cuya única posesión era un saco de harina de cebada tostada. ¿Por qué? Porque él había superado completamente la sensación de estar separado del todo y estaba en el estado de comunión todo el tiempo, que es plenitud absoluta. Y ese era muchísimo más rico que nadie. Y por eso mismo, cuando su discípulo nepalés Bari le llevó un pocotón de onzas de oro a su maestro Guru Chowan en el Tíbet, Guru Chowan fue y regó todo este oro. Él había estado reuniendo oro por mucho tiempo porque le gustaba el oro, pues en Tíbet había mucho oro y gente iba de Nepal a buscar oro y quería llevarse mucho oro, pero también le interesaba la espiritualidad. Entonces quiso obtener las enseñanzas y le dio mucho oro a Guru Chowan. Y Guru Chowan lo echó sobre un río todo el polvo de oro diciendo: ¿para qué quiero yo oro si el universo entero es oro para mí? El maestro Eckhart también decía que el impulso que le permitía penetrar el absoluto lo hacía tan rico que Dios no era suficiente para él. ¿Por qué? Porque Dios excluye a hombre, Dios excluye a naturaleza, Dios no es el todo. En cambio, en ese estado, él estaba en el todo. Si metía el concepto de Dios, que se define por género próximo y diferencia específica, pues ya no estaba en la totalidad, se había perdido ese impulso que, a su vez, que hay una cita de Padmasambhava que me la voy a saltar porque ya no nos da tiempo. No, sí nos da tiempo. Al ser humano no le satisface la cantidad de comida, sino la ausencia de una sensación de carencia y de la consiguiente ansia y voracidad. Y el Guayanzi dice: existe algo de importancia capital en el mundo, pero no es el poder o el estatus. Existe una fortuna inmensa, pero no consiste en oro o joyas. Existe una vida plena, pero no se mide en años. Cuando observas el origen de la mente y vuelves a su naturaleza esencial, ello es lo importante. Cuando te sientes a gusto con tus sentimientos, entonces eres rico. Cuando entiendes la división entre la vida y la muerte, tu vida es entonces completa. Una nación desordenada parece llena, una nación en orden parece vacía, una nación moribunda sufre penuria, una nación que sobrevive goza de sobreabundancia. Que la nación parezca vacía no significa que no haya gente, sino que todos mantienen su trabajo. Que parezca llena no significa que haya mucha gente, sino que todos persiguen trivialidades. Gozar de sobreabundancia no significa tener muchas posesiones, sino que los deseos son moderados y los asuntos mínimos. Penuria no significa que no haya productos, sino que la gente es impulsiva y sus gastos excesivos. La leña no se vende en los bosques y los peces no se venden junto a un lago, pues hay abundancia de ellos. Del mismo modo, cuando hay plenitud, el deseo disminuye, y cuando los apetitos son mínimos, finalizan las discusiones. Mejor que prohibir la ambición es que no haya nada que desear. Mejor que prohibir la disputa es que no haya nada que usurpar. ¿Y cómo se resuelve todo esto? Pues accediendo repetidamente al estado de comunión, en el que vivenciamos directamente, sin pasar por los conceptos, lo que todos somos en verdad y que todo el universo es. Y más allá del dualismo, somos total plenitud. Y cada vez que vuelven a surgir el dualismo, la verticalidad y la fragmentación, volvemos a entrar en este estado, de modo que se vaya neutralizando la propensión a vivenciar en términos de la verticalidad, del dualismo y de la fragmentación. Y esto sería a nivel individual. Y a nivel social y político, etc., definitivamente hay que tener una praxis para transformarlo todo, porque si no, nos vamos a quedar simplemente resolviendo nuestro problema individual. Mientras tanto, una vez que creamos que lo hemos resuelto, que no lo vamos a terminar de resolver, se acabó el mundo.
Bueno, y yo creo que con esto la conclusión es simplemente esto de más o menos lo de las dos piernas. Pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Ah? Ok, bueno, y entonces quizás en el plano psicológico, como también se trata de psicología transpersonal, en el plano psicológico y espiritual el enfoque tiene que ser descendente en el sentido metatranspersonal, metaintegral, metafenomenológico, muchos metas, pero vamos a ver qué significa todo esto muy brevemente. Hubo una polémica entre Ken Wilber, por un lado, y Stan Grof y Michael Washburn por el otro, y era lo que Ken Wilber llamó el debate entre el ascendiente y el descendiente. Ken Wilber plantea que hay que ir creando una cantidad de estructuras psicológicas que tienen que ver con la ontogénesis, o sea, con una psicología evolutiva a lo Piaget, por ejemplo, que tenemos que ir desarrollando una cantidad de estadios para finalmente llegar a un estadio en el cual obtenemos el despertar o la iluminación del budismo. ¿Ah? Eso es todo lo contrario de lo que hace el budismo. El budismo plantea que todo lo que es creado, producido, hecho, Sankata en Pali, Sánskrita en sánscrito y Yuche en tibetano, es intransitorio, no puede durar, y por lo tanto la iluminación o el despertar es justamente el disolver todo lo que es creado, producido, hecho, viendo a través de ello y aprehendiendo lo que no es creado, ni es producido, ni es hecho. El método contrario era el de Stan Grof y el de Michael Washburn, pero ellos no plantean este ver a través. Ellos lo que plantean es una descendiente regresivo, de ir hacia atrás en el tiempo. Esto sí puede darse que surja una regresión cuando la gente está aplicando lo que yo llamo el método descendiente metafenomenológico y metaexistencial, pero no es necesario. Es simplemente dejar de eludir el conflicto que está en la base de nuestra existencia, lo que los existencialistas llamaban la autenticidad, que es angustia, dejar de eludir eso, pero en vez de quedarnos a vivir en la angustia, enfrentarla, buscar el que se siente distinto de la tensión inherente a la angustia, de esta manera romper el dualismo y salir hacia abajo, o sea que la Divina Comedia. El Dante va bajando por el infierno hasta el círculo más bajo, encuentra el hueco por allí que conecta y que da al paraíso. Entonces, esto es lo que yo llamo el método metaexistencial, pero también metafenomenológico, porque la negación fenomenológica es la mala fe exacta. O sea, yo me engaño y en la misma operación me engaño acerca del hecho de que me estoy engañando. Niego algo y en la misma operación niego que he negado algo. También es lo que Ronald Lang llamó la espiral de simulaciones. Entonces, esto es lo que nosotros, la manera por la cual nosotros vamos construyendo una identidad, y es mucho tiene que ver con el método de Wilber, es un método ascendente. Aquí se trata de ir desconstruyendo, disolviendo las dobles simulaciones hasta que lleguemos a enfrentarnos con la angustia, pero no para vivir en ella, sino para salir al otro lado. Entonces, básicamente con eso yo creo que ya hemos dicho todo y ya me